Prosiguiendo con la presentación, venimos a presentar lo que es la matriz inversa. La matriz inversa está definida como aquella matriz que opera otra matriz mediante el método de la multiplicación, que da como resultado la matriz identidad. Sin embargo, como dice ahí misma la definición, sea una matriz cuadrada, puede que exista una matriz. Si bien es cierto, una matriz no necesariamente es conmutativa con otra, al multiplicar, como lo explicó nuestra compañera, veamos que otras sí se pueden multiplicar y dar como resultado esta una misma matriz, como en el caso de la matriz identidad que da como resultado. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos la matriz A de orden 2 y la matriz B del mismo orden. Veamos si es que al multiplicar nos da como resultado una matriz identidad. De darnos una matriz identidad, el resultado sería que A sea la inversa de B y viceversa. Como vemos en la matriz A, que es del orden 2, en la fila está el elemento 5 y el elemento 3, y en la fila 2 está el elemento 1 y el elemento 2. De la misma manera, en la matriz B, en la fila 1 está el elemento 2 y el elemento menos 5, y en la fila 2 está el elemento menos 1 y el elemento 3. Vemos que al multiplicarlos nos da esto de resultado. 10 menos 3, seguido el otro elemento menos 15 más 15, y 2 menos 2 en la siguiente fila, y prosigue con menos 3 más 10. Esto da como resultado en la primera fila 7, 0, en la segunda fila 0, 7. Aparentemente esto es una matriz identidad, pero la matriz identidad es 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, no es una matriz identidad, y al no ser una matriz identidad queda descartado que A sea el inverso de B y B de A. Pero, ¿hay métodos para hallar el determinante? Sí. Hay específicamente dos métodos. Una es el método de la adjunta. Consiste en dividir en una matriz, la adjunta de una matriz entre su determinante. Y también tenemos el método de Gauss-Jordan, que consiste en obtener la matriz inversa mediante operaciones elementales a una matriz. Pero, veamos primero, antes que todo, antes de definir el primer método que viene a ser el método de adjunta, veamos la definición de matrices que tienen su inversa. Si su determinante tiene que ser diferente de 0, es una condición para que una matriz sea invertible. Pero antes que todo, vemos qué cosa es una determinante. Hemos hablado que el método de la adjunta es la adjunta sobre la determinante. No sabemos hasta ahora qué cosa es un determinante, qué cosa es una adjunta. Vamos a ver lo que es la determinante. La determinante de una matriz de orden 2 viene dado por A menos D, A por D menos B por C. También esto es lo que venimos a definir como la determinante. Y para hallar la adjunta necesitamos saber qué cosas son los menores y cofactores. Estos dos términos son muy similares. Vamos a ver. Consiste en la matriz cuadrada de orden n. Vemos acá una matriz de orden n.
Denotamos por este símbolo a la matriz cuadrada de n-1 que resulta eliminar una fila por una columna J. ¿Cómo es eso? Ponemos esta matriz 1 por 1, la elegimos y vemos la fila y la columna, eso lo descartamos. Y le sacamos la determinante a lo que es es una matriz n por n, y esto lo que queda descartado es el de orden n-1, como lo dice acá. Al determinante de esta matriz la vamos a llamar un menor complementario. Y como habíamos dicho que el cofactor es muy similar, esto solo se difiere en el signo. Vamos a pasar a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Esta es una matriz de orden 3 por 3. Vemos que quiero hallar el menor complementario de algunos. Acá voy a elegir el 3. Vemos el 3 y su fila viene a ser esta y su columna es esta. Para hallar el menor complementario debemos elegir el determinante de esta submatriz y vamos a verla así. El menor de A 1.1 es esto. Vemos que esta submatriz la vemos aquí. Es esta matriz de aquí. Al hallar su determinante 2 por menos 2 menos 3 por raíz de 2, hallamos menos 4 más 3 raíz de 2. De la misma manera vemos la matriz 5, que al elegir este 5, la matriz queda esto, le hallamos su determinante, y que viene a ser menos 11. También vamos a elegir a esta matriz 3. En la matriz 2, de orden 2 por 2. Este está en el medio, su fila es esta y su columna es esta. Su determinante viene a ser esta de acá, o sea, queda excluido esto es su fila y su columna. Queda excluido y el determinante la llamamos 3 por menos 2 menos 4 por 5, como la vemos aquí. Y sale menos 26. También vamos a hallar esta otra determinante de la raíz de 2, que es esta. Vemos que esta es su columna y esta es su fila. Y lo que queda excluido de esto, vemos que es 3, menos 1 y 4. Acá, como aparece aquí. Y le hallamos su determinante, que es 3 por menos 3, menos 9, menos 4, más 4 es igual a menos 5. Estos términos son sus menores complementarios. Tengan en cuenta, como vimos que eran muy similares, la diferencia nada más está en el signo. ¿De qué depende el signo? De la posición en la que estén. Por ejemplo, aquí por un método práctico, acá simplemente le dejamos el mismo signo, aquí también, aquí y aquí. Todos estos van a cambiar de signo, porque esta es una matriz de orden 1, 1 y el 1 más 1 es 2. Eso es como vemos aquí. Este menos 1 lo elevamos a la suma de estos dos, como vemos aquí. Por ejemplo, su cofactor de viene a ser 1 al cuadrado, porque es 1 más 1, y tendría lo mismo. Aquí también es 3 más 1 es 4, menos 1 a la cuarta es 1, va a ser el mismo, igual acá 2 más 2 es 4, menos 1 a la cuarta igualito. Aquí sí cambia, menos 1 a la 3 más 2 va a cambiar y su cofactor sería 5. Eso nada más diferencia en el signo, porque puede ser par la suma de y j, y si es impar va a ser menos, porque
Menos 1 elevado a un impar es negativo, sigue siendo menos 1. Y una vez visto todo esto de lo que es el determinante, los cofactores, vamos a hablar sobre la adjunta ya de una vez. Como decíamos, en una matriz invertible, entonces una está dada por la adjunta sobre la determinante de A. Ahora sí entendemos por qué no podía ser la determinante 0, porque algo sobre 0 es indeterminado. La adjunta de una matriz. ¿Qué cosa es la adjunta de una matriz? Es simplemente la transpuesta de la matriz de cofactores. Vemos acá esta matriz definida por 3, 5, 4 y 1. Y sus cofactores son, como vemos aquí, de 3. Esta es su columna, esta es su fila, y queda 1. Y de 5, esta es su fila y su columna, queda 4. Pero como es de orden 1, 1, 2, es un impar. 4 por menos 1 a la 1 más 2 sigue siendo menos 1. Y esto es 4 por menos 1 menos 4. De la misma manera aquí, 5 por menos 1 a la 1 por 2 más 1 es 5 por menos 1, igualito. Y sale menos 5. De igual manera este término. Y seguimos. La matriz de cofactores es esta, ¿no? 1, menos 4, menos 5 y 3. Y su adjunta, como lo dice la definición, es simplemente su transpuesta. Menos 1, 3, no, 1, 3, menos 4 y 5, su transpuesta. Hay una regla práctica. Cuando es una matriz de orden 2 por 2, su adjunta viene dada por el cambio de la A por la D, y estos términos se mantienen en el mismo sitio, pero con el signo cambiado. Veamos unos ejemplos. Ahí la inversa de la matriz de A, que es esta matriz. Vemos que por el ejemplo anterior, por métodos de tiempo que nos da, es esta misma matriz y su adjunta viene dado a esto. Es su adjunta y su determinante viene 3 por 1 menos 4 por 5 menos 20 sería menos 17. Ya tenemos su adjunta y ya tenemos su determinante. Esos elementos por el método de la adjunta podemos hallarlo. Y podemos hallar la inversa de la matriz, que es la adjunta, sobre el determinante. Bien, ya tenemos estos elementos y simplemente lo dividimos. Esta viene a ser, dada la inversa, de esta matriz. Ya tenemos su inversa. Pero ese es un método. Sin embargo, hay otro método, como viene a ser el método de Gauss-Jordan. Este método simplemente es operar las filas mediante operaciones elementales. ¿Cómo así? Vemos aquí, este A representa una matriz y está ahí la identidad. ¿Qué hacemos? Mediante operaciones tenemos que esta matriz A tenemos que transformarla en una matriz identidad, y mediante operaciones que también afectan a las filas de la matriz identidad que tenemos aquí. Y esta matriz identidad pasa a convertirse por estas operaciones en una nueva matriz. Y esta matriz B, sería
la inversa de la matriz A. Veamos un ejemplo. Ahí es la matriz inversa de A. De esta matriz de orden 2, vemos que ponemos acá esta matriz 1, 5, 3 y 2, y la matriz identidad 1, la diagonal principal 1 y ceros. Mediante filas vamos a hallarlo a una nueva matriz. Vamos a hacer una operación, digamos, en este caso, a la fila 2 le vamos a restar 3 veces la fila 1. ¿Para qué? Para eliminar esta 3 que está en la fila 2. Le hallamos esta 3 menos 3 veces el 1 es 0. Esta 2 menos 3 veces el 5, que viene a ser 15, sale menos 13. De igual manera acá, 0 menos 3, menos 3. 1 menos 3 veces 0, 1, sigue dando 0. Y para eliminarlo, ahora tenemos esta fila. Ya vemos que va tomando acá la forma de una matriz identidad. Sin embargo, tenemos un menos 13. Tenemos que dividirlo entre menos 13 para eliminarlo. Y en la fila 2 la dividimos entre menos 13 y como vemos aquí, queda 0, 1. Este menos 13 lo dividimos entre menos 13, queda 3 treceavos. Igual el 1 lo dividimos entre menos 13 y queda menos 1 treceavos. Sin embargo, aún sigue quedando este 5 arriba y le restamos 5 veces la fila 2 para que se elimine, porque acá hay un 1, podemos multiplicarlo por 5 da 5. Y de igual manera aquí ya queda, ya queda esta matriz, que ya vendría a ser la matriz identidad. Aquí por la edición me ha salido un 1, pero es 0. Y esta matriz que queda aquí, como vemos que en un comienzo fue una matriz identidad, mediante las operaciones que la han afectado, ha quedado esta nueva matriz. Y esta nueva matriz viene a ser lo que es la matriz inversa. Tenemos matriz inversa de A, que está denotado por A la menos 1. Viene a ser esta matriz. Así es este método de Gauss-Jordan. Es muy práctico y con la práctica se hace rápidamente. Bien, muchachos, definiendo lo que es la matriz, hemos encontrado lo que es la matriz inversa, hemos definido una determinante, hemos definido los cofactores y hemos definido la adjunta de A. Pasaremos a proseguir con la presentación con mi compañero. Bien, siguiendo con la exposición, ahora veremos particiones de matrices. Aquí llamamos a una partición de matriz, sea una matriz se puede subdividir o partir con rectas horizontales y verticales. Estas líneas atraviesan completamente la matriz. Veamos acá un ejemplo. Tenemos la matriz A. Esta es la matriz A. Hemos subdividido con líneas. Tenemos una línea vertical, línea horizontal. Y las matrices que nos quedan son submatrices de la matriz A. Tenemos la matriz B, C, D, E, F y G. Luego pasamos a reducir. Ahora ya vamos a denotarlo. La matriz A está denotada como B, C, D, E, F, G. Con B, C que pertenecen, claro, aquí ya denotamos cuánto por cuánto es cada matriz. Y como vimos, B, C, D, E, F son submatrices de A. Ahora veremos particiones particulares. Vamos a ver una partición que es partición por columna. Aquí tenemos la definición, una partición por columna. Tenemos diferentes matrices, donde para todo J que pertenece 1 hasta N. Y vemos que su partición terminaría en una matriz columna.
ahora partición por fila. Una partición por fila tenemos una matriz igual donde para todo i, aquí fue j, aquí es i, para todo i de 1 hasta m. Y quedaría como una matriz columna. Veamos algunos ejemplos para entenderlo. Primero vamos a particionar por columna. Tenemos la matriz A, lo particionamos por columna. Entonces, cada matriz quedaría subdividida por una matriz A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Estas las reemplazamos y simplemente nos queda una matriz simplificada. Ahora una matriz particionada por fila. Tenemos una matriz A, simplemente la particionamos, trazamos líneas horizontales, las particionamos y nos quedaría A sub 1, 2, 3 y 4. Donde A sub 1, claro, es esto, 2, A sub 2 y A sub 3. Bien, ahora vamos a ver el producto de dos matrices. Vamos a demostrar que el producto de dos matrices se puede particionar. Ahora, una partición sea una partición de A por B por columna es A por B, y por columna vamos a hacer esta por columna, como también podríamos hacerlo por fila, pero ahora lo vamos a hacer por columna. A por B es igual a por B sub 1, la parte de B sub 1. Vamos a ver acá la demostración. Tenemos esta matriz, la A, vamos a particionar con la fila J de B, y nos quedaría de esta manera. Multiplicamos por definición de producto, multiplicamos, sumamos y obtenemos finalmente, para ver más o menos un ejemplo de esta partición, aquí tenemos, sea un ejemplo, tenemos la matriz que es de 5 por 3 y tenemos otra matriz que es de 3 por 4. Ahora queremos particionar a la matriz A por B. Utilizamos, pero solo la columna 3 de B. Tenemos la matriz A, lo multiplicamos por la columna 3 de B, multiplicando, quedaría este resultado, que es de A por B sub 3. Ahora, si queremos particionar con la columna 4 de B, multiplicamos solo por la columna 4 de B y quedaría particionada. Ahora pasamos a la factorización LU de una matriz. ¿Qué es una factorización LU de una matriz? Es una factorización que resume el proceso de eliminación gaussiana. Aplicado a una matriz Y, es conveniente en términos del número total de operaciones de un punto flotante cuando se desea calcular una inversa de una matriz. En pocas palabras, vamos a reemplazar una matriz por el producto de dos matrices. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la simplificación? Pues es una forma más práctica de hallar los cofactores o hallar la inversa. Por ejemplo, tenemos esta matriz, queremos hallar, determine la factorización LU. Es un ejemplo muy claro, muy sencillo, pero muy objetivo, donde vamos a ver. Por ejemplo, la matriz L, pero antes de ver esto, vamos a ver qué es una matriz L y qué es una matriz U. La matriz L es una matriz triangular inferior. Es una matriz triangular inferior. Y la matriz U es una matriz escalonada, que ya sabemos cómo llegar a una matriz escalonada. Ahora vamos a hacer este ejemplo, determine una factorización LU para la matriz. Vamos a determinar una factorización. Primero lo que vamos a hacer es, bueno, la matriz L inicialmente es una identidad. La L primero es una identidad, después lo vamos a ver. Primero pasemos con la matriz U. La matriz U es la matriz que queda al escalonar A. Vamos a escalonar A, pero ojo, si hubo necesidad de intercambiar reglones, para escalonar A no admite una factorización. O sea, si nosotros intercambiamos, por ejemplo, estos dos reglones, entonces ya no admite una factorización LU. Bien, para la matriz A, esta, vamos a hacer su matriz de escalonada mediante operaciones y nos quedaría de esta manera. Y ahora sí recién vamos a este punto. La matriz L inicialmente es una matriz identidad L de un mismo número de reglones A si se utilizó la operación RI, RIJ, ¿sí? Entonces en la posición IJ de L se coloca menos E. Mira, aquí vemos claramente este ejemplo. Por ejemplo, acá nos quedó, la pasamos acá, pero
si se dan cuenta, aquí es 0. En vez de 0, le ponemos menos 3. ¿De dónde sale este 3? De acá. De la primera operación que hemos hecho. A ver, igual el otro. Menos 2, menos, porque acá nos indicaba que le poníamos menos, y el valor en la operación que hemos hecho, 2. Igualmente, y así, sucesivamente. Acá. Esto, recordemos que L primero era una matriz identidad, pero le cambiamos la parte inferior. Y finalmente nos quedaría L, y U nos quedaría de esta manera. U es ya la escalonada. Bien, eso sería todo. Le doy paso a mi compañero. Bien. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a ver qué tan útiles son las matrices en ingeniería, ¿no? Como aquí en la pantalla estamos viendo un problema típico que es en una red eléctrica o circuitos. A partir de conocimientos previos de física que son basados en las leyes de Kirchhoff, para poder hallar la intensidad de corriente eléctrica, se genera un sinfín de ecuaciones lineales. Entonces, como ya hemos visto por lo expuesto, esas ecuaciones las podemos llevar a un sistema matricial y de esa forma desarrollarlo mucho más fácil. Ahora voy a hablar sobre algo más que ya es un problema más real, no tan ideal como el ejemplo anterior. Se llama es el diseño de las catenarias de los trenes. Como nosotros hemos visto ya aquí en Lima, hemos visto nuestro tren eléctrico. Y las catenarias son los cables aéreos que van conectados al tren. Y la función principal de estos cables es justamente alimentar de energía eléctrica al tren. Pero esa estructura llamada catenaria tiene un diseño. Y justamente ese diseño se basa en principios de mecánica. Y la herramienta utilizada es la matriz de rigidez. La matriz de rigidez no es otra cosa que relaciona los desplazamientos de una serie de puntos o nodos con los esfuerzos puntuales. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, ¿no? Mientras que el tren está en movimiento, las catenarias, que son cables, van a representar diferentes tipos de fuerza. Por ejemplo, la catenaria o el tren, la catenaria cuando el tren está en movimiento rectilíneo va a presentar cierto tipo de fuerza, pero esas fuerzas van a ser diferentes cuando el tren está desplazándose por una curva. Y justamente este método eh, nos ayuda a solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Porque de no ser así, esa catenaria podría colapsar y de esa forma se ocurriría una catástrofe. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo de catenaria, donde nos damos cuenta que según el desplazamiento que realiza el tren, las fuerzas que presenta esa catenaria son diferentes, o mejor dicho, va variando. Bueno, otro problema también donde se ve el uso de las matrices es en este problema que estamos viendo en la pantalla. Bueno, casi todos hemos resuelto esos problemas, ¿no? Pero es un problema muy idealizado, diría yo, porque de hacerlo más real, tendríamos que tomar en cuenta el diámetro de la polea y también el rozamiento que genera la cuerda al pasar por la polea. Bueno, y al considerar eso, el problema se hace más engorroso y por lo tanto se utiliza o se genera más ecuaciones lineales. Bueno, y en todo eso, en la matemática, el hombre ha ido desarrollando métodos, ¿no? Como puede ser, por lo que ya expuse hace anteriormente, la matriz de rigidez. Pero la matriz de rigidez
se desarrolla por un método llamado el método de elementos finitos, que es un método que se utiliza o que se realiza a partir de una computadora. Bueno, eso sería todo. Ahora, por último, tocaré las conclusiones, ¿no? Como ya expuse al comienzo, la matriz es una gran herramienta que el hombre ha creado para afrontar los problemas que en su medio se le ha presentado con el pasar del tiempo. Es una de las herramientas más básicas en la matemática, pero no menos importante. Tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, tanto en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería mecánica, hasta en la ingeniería química, o casi en todo tipo de ingeniería, porque en todo tipo de ingeniería se presentan problemas con diferentes variables. Y también, ¿no? Que debido a que las matrices son una herramienta muy utilizada, el hombre ha diseñado muchas formas de cómo interpretar y de cómo operar las matrices, con el fin de que cada vez sea más fácil su utilización. Bueno, profesor, esto sería todo. Aquí, aquí concluimos nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.